Bueno, vamos a comenzar por algunos lineamientos generales para pensar el tema. Si bien el tema propone el desafío de la elaboración de una propuesta de enseñanza concreta de física en tercer grado, mi objetivo será aquí plantear algunas líneas generales acerca de la temática. Me interesa en esta ponencia hacer un recorrido que brinde diferentes pistas para poder pensar diversas propuestas, que les permita cumplir con ese enorme desafío que requiere la enseñanza de la física a nivel escolar. Algunos aspectos claves deben ser tenidos en cuenta. Los ejemplos que presentaré de secuencias o de propuestas de enseñanza de física en tercer grado serán planteados con el fin de ejemplificar su enseñanza, dando pie para pensar otras formas, diversas formas desde donde abordar esos u otros contenidos programáticos. En un artículo recientemente publicado desarrollamos esta idea de pensar en la secuencia y no mostrar una secuencia para copiar. Decíamos ahí, el foco estará puesto en pensar en la secuencia, en brindar ciertas pistas que permitan a maestros abordar otras actividades y contenidos de física en distintos grados escolares. García 2017. Y esa es la idea justamente, tratar de dar algunas pistas para pensar a partir de lo que se va mostrando formas de abordar esta temática. Si bien aquí aparecerán ejemplos de propuestas de enseñanza, de actividades concretas, tendrán siempre el cometido de abrir posibilidades a un pensar para hacer viable la enseñanza de la física a nivel escolar, que puede tener muchos caminos. Vamos a comenzar por intentar dilucidar lo que entendemos por enseñanza de las ciencias en general, para luego analizar los contenidos de física específicos del grado. Luego detallaremos lo que entendemos por física en la escuela. Intentaremos dar luego alguna mirada a problematizar en ciencias. Luego brindaremos algunas pistas para pensar una secuencia, para finalizar con la elaboración de alguna propuesta o forma de abordar un contenido específico a modo de ejemplo. Comencemos por el primer punto que dijimos, que es la enseñanza de las ciencias. La enseñanza de las ciencias desde siempre ha tenido su lugar en las escuelas. Quienes fuimos alumnos y ahora como maestros, hemos vivido diferentes actividades que hacían nuestros maestros para enseñarlos algo de ciencia. No obstante, nos parece fundamental, previo a brindar pistas para pensar una propuesta de enseñanza concreta y su fundamentación disciplinar y didáctica correspondiente, determinar cuál es la concepción de ciencia en la que nos vamos a posicionar, ya que esto determina la forma en que vamos a mirar el tema y la postura que vamos a tener a la hora de reflexionar sobre lo que vamos a enseñar. Estas cuestiones tienen que ver con qué ciencias se enseña en la escuela, una dimensión más epistemológica, cómo se concibe el aprendizaje de las ciencias, una dimensión más psicológica, qué entendemos por enseñar, una postura más didáctica en lo que sería la dimensión didáctica del tema. Cuando uno habla de ciencia, debe suponer un cuerpo de conocimientos y un territorio epistémico. Dentro del área del conocimiento de la naturaleza, nuestro programa plantea diferentes disciplinas a saber, la biología, la química, la astronomía, la geología y la quinta que nos convoca a pensar hoy, que es la física. Si bien, como constructos teóricos, esconden diversos elementos en común en los modos de conocer el mundo, debemos reconocer que estas poseen ciertas peculiaridades metodológicas y formas de comunicar que las distinguen entre sí. Esas formas de hacer ciencia que tienen cada una de ellas deben guardar cierta coherencia con las formas en que luego se pretende enseñar esos contenidos en la escuela. La ciencia es una actividad humana compleja, amplia y que evoluciona constantemente, y como toda elaboración humana está condicionada por su contexto, ya sea político, histórico, cultural o social. Liguori nos plantea, en un libro que aparece luego en la bibliografía, que vamos a sugerir al final, nos dice, este modelo considera la ciencia como resultado de la actividad cognitiva, que moviliza a interpretar al mundo, a través de representaciones mentales o modelos teóricos que intentan explicar los fenómenos y están en permanente revisión. A su vez, María de Ibarburu, 2009, nos plantea al respecto. Entendemos la ciencia como un emprendimiento de colectivos humanos que buscan explicaciones a ciertos interrogantes del mundo natural. Es interesante dejar en evidencia una distinción que manejan varios autores en relación a las nociones de ciencia y ciencia escolar. Muchas veces en el terreno de la didáctica aparecen confundidas. Debemos sostener que los niños no son pequeños científicos.
ni científicos en miniatura, sino que deben ser sujetos, alumnos inmersos en una situación de enseñanza en la que pretendemos, como docentes, que aprendan diversas cuestiones acerca de la ciencia, un concepto, una metodología, algo de la naturaleza de la ciencia, etc. La IDIOI nos plantea al respecto que uno de los grandes desafíos de la escuela es acercar a los niños al campo del conocimiento de y sobre la ciencia. En la escuela no se hace ciencia, sino que se enseña la ciencia en el marco de referencia del conocimiento científico. Si bien la ciencia escolar se distingue de la ciencia erudita, guardan entre sí algo que las conjuga, deben presentar ciertos rasgos compartidos. Al respecto, Aduriz Bravo nos plantea: la ciencia escolar es una entidad autónoma, con características distintivas, que comparte muchos rasgos con su contraparte erudita, pero que al estar sustentada por valores bien distintos a los de ésta, difiere consecuentemente de ella en muchos aspectos. Debe existir una coherencia, entonces, entre lo que es la ciencia erudita y la ciencia escolar, pero no son una réplica exacta de lo que la ciencia es. Es decir, la ciencia escolar no es lo mismo que lo que es la ciencia erudita, pero guardan cierta coherencia entre ellas. Hay dos cuestiones en relación a este aspecto que plantea María de Ibarburu 2009, que nos parece interesante que se piensen y que se pongan en juego a la hora de abordar una secuencia o una propuesta problematizadora, que es lo que pide el tema en sí. Por un lado, el tema de enseñar a pensar científicamente, y por el otro, sobre el hacer de la ciencia y su enseñanza. Elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar actividades. Las situaciones deben pasar de interpretar fenómenos en términos de procesos lineales a interpretarlos desde una perspectiva más científica. Pensar científicamente, este primer punto, podemos decir que no se trata aquí de jugar a ser científicos ni de pensar y actuar como un científico. Pensar científicamente es algo que debemos enseñar en la escuela, ayudando a que los niños piensen sobre los fenómenos del mundo que los rodea. Muchos de ellos forman parte de su cotidianidad, pero debemos ir más allá de lo que muestran las evidencias, imaginar explicaciones de cómo funcionan las cosas, buscar otras interpretaciones posibles. Fuhrman y Zisman 2001 nos dicen al respecto: pensar científicamente requiere de la capacidad de explorar y hacerle preguntas al mundo natural de manera sistemática, pero al mismo tiempo creativa y juguetona. Se trata de mirar esos fenómenos que siempre vieron, pero con otros ojos, los ojos de la ciencia, que den una mirada diferente, que tengan explicaciones menos intuitivas y más cercanas a lo que la ciencia dice respecto a un tema. Acerca del segundo punto, sobre el hacer de la ciencia y su enseñanza, la IDIOI manifiesta: este punto está directamente relacionado con la naturaleza de la ciencia y la necesidad de su enseñanza explícita en las aulas. Esto es de la IDIOI 2014. La naturaleza de la ciencia no aparece como contenido programático a ser enseñado. No obstante, a medida que se plantean diversas temáticas, su presencia se hace ineludible y es un posible camino por donde pensar una propuesta problematizadora. Ibarburu al respecto manifiesta: es posible que las clases de ciencia se constituyan en espacios de reflexión sobre la naturaleza de la ciencia. Esto es de Ibarburu 2013. Para profundizar este aspecto acerca de la naturaleza de la ciencia, por si a alguien le quiere dar ese enfoque a su propuesta, recomendamos la lectura de El quehacer del científico al aula, pistas para pensar, fundamentalmente los capítulos 3 y 16, que también va a aparecer en la bibliografía del final. Vamos al segundo punto, que es los contenidos de física. Recordemos que la temática nos propone pensar una propuesta de tercer grado escolar. Los contenidos de física que vamos a mirar, podemos partir de esa pregunta: ¿qué contenidos de física pueden formar parte de la propuesta? El programa escolar, por supuesto, y el marco curricular de referencia plantean algunas cuestiones que pueden guiar al momento de pensar una propuesta de enseñanza. En la bibliografía que sugerimos, aparece un trabajo realizado por Aduriz Bravo, titulado Análisis histórico epistemológico del programa, Fundamentos de la física escolar en Uruguay, en el que se analizan los contenidos programáticos de física en nuestro programa vigente. Ahí nos menciona él: la selección de contenidos a enseñar que presenta nuestro programa de educación inicial y primaria
fue realizada básicamente en función de criterios sociales que reflejan la importancia acordada a los mismos a comienzos del siglo XXI. Más adelante agrega, denota una manera de mirar la física erudita que sigue muy de cerca los grandes momentos de su construcción y propone de alguna manera replicarlos en el aula. Este cuadro que aparece en ese trabajo que mencionábamos de Aduriz Bravo, donde se analiza justamente los contenidos de nuestro programa escolar, mencionaba lo siguiente: el programa diera cierta concepción de ciencia. La física clásica, gestada a partir del siglo XVI y terminada de redondear en el siglo XIX, es el centro del edificio de la ciencia. Las teorías de la mecánica son los pilares de la comprensión física del mundo. Los grandes conceptos mecánicos, movimiento, posición, velocidad y fuerza, nos proponen una manera precisa y ordenada de ver el mundo y entender sus fenómenos. Los problemas clásicos investigados por los grandes físicos de la historia siguen teniendo vigencia y son adecuados para que los estudiantes se inicien en el estudio de la ciencia. La contribución de algunos personajes muy relevantes de la historia, como Galileo o Newton, merece ser conocida y valorada. Aduriz Bravo, 2014. Aparece ahí un cuadro también donde se observa justamente ese acompañamiento que se tiene de lo histórico, de la evolución histórica de la ciencia en relación al programa escolar. En este cuadro se aprecia claramente cómo el programa escolar acompaña el recorrido histórico realizado por la propia disciplina. Se comienza inicial básicamente con cuestiones de cinemática, que es la ciencia de los siglos XVI y XVII, para que luego en primer año se le sumen, no se cambien, pero sí se le sumen a esos contenidos de cinemática, contenidos más referentes a la dinámica, que es una ciencia de los siglos XVII y XVIII, una física de esos siglos, para finalizar en sexto grado escolar, donde se le agrega el tema de la energía, que es una física más de los siglos XVIII y XIX. Debemos pensar bien qué contenidos aparecen en tercer grado escolar, pero no necesariamente ceñirnos a ellos. Hay contenidos de física que atraviesan todo el programa escolar y pueden ser factibles de ser enseñados a lo largo de todo el trayecto. Por ejemplo, el concepto de fuerza, así como los efectos que ejercen esas fuerzas en los diferentes componentes del universo, son ejemplos de esto que decimos. O el tema del movimiento. Si miramos los contenidos específicos de tercer grado que aparecen en el programa, tenemos los cuerpos luminosos, incandescentes y luminiscentes, la temperatura y su medición, los instrumentos de medida, los cambios de temperatura producidos por radiación, las fuerzas máquinas simples, las palancas y las poleas, la vibración del cuerpo sonoro, la frecuencia y la altura del sonido, la reflexión del sonido eco. A su vez, el documento base de análisis curricular aparecen diferentes perfiles de egreso transversales para el área, en las tres dimensiones, metodológica, epistemológica, cognitivo-lingüística, donde diversos elementos, no todos, pueden ser puestos en la propuesta de enseñar que se piensen. No los vamos a leer porque son unos cuantos, pero ustedes, mirando este cuadro que aparece en el documento base, podrían ir tomando algunos elementos y hacerlos y ponerlos en su propuesta para pensar una propuesta problematizadora. En una investigación realizada por el equipo de investigación de las ciencias naturales de la revista, en el año 2013, se hizo una mirada y análisis de todo el programa escolar con la colaboración de Aduriz Bravo. Se lo examinó desde la historia de la física seleccionando dos conceptos, movimiento, cinemática y fuerza dinámica. En ese recorrido fuimos desarrollando las ideas referentes a estos conceptos y definiendo las cualidades y características del movimiento y fuerza a enseñar. Se realizó una transposición, entre comillas, de ciencia a lo que es la ciencia escolar. De la importancia de que pensemos un contenido y busquemos la forma en la que será presentado. La simple presencia en el aula de un contenido no alcanza. Debe ser una presencia que implique diversas cuestiones que hemos venido elaborando y donde esos conceptos se pongan en juego. Recordemos que el título del trabajo implica la elaboración de una propuesta problematizadora para la enseñanza de la física en tercer grado y su correspondiente fundamentación disciplinar y didáctica. Hasta ahora hemos enumerado diferentes cuestiones generales del tema, que comienzan a darnos algunas pistas para pensar diversas propuestas. Si miramos los contenidos de física, que estuvimos mirando anteriormente, es fácil encontrarlos en lo cotidiano. Las fuerzas y máquinas simples que podrían aparecer en un sub y baja, en un aljibe, etc. Cuerpos luminosos, incandescentes y luminiscentes, presentes en diversos elementos que rodean al niño, como la luz emitida por algunos seres vivos, lámparas, televisores, o cuestiones vinculadas al sonido.
La física está instalada. Debemos simplemente determinar cuál es el contenido que pretendemos enseñar y buscar actividades para ello. Un tercer punto que nos parece interesante trabajar y poner a consideración es el tema de la física en la escuela. Comenzando un poco por detallar lo que es la situación actual de la enseñanza de la física en la escuela. ¿Qué pasa con la enseñanza de la física en la escuela hoy en día? En la actualidad, la enseñanza de las ciencias naturales, en general, no ocupa un papel destacado en las escuelas. El foco está puesto hacia otros aspectos considerados como prioritarios, entre los cuales los de lengua y matemática ocupan un lugar protagónico. Dentro del área del conocimiento de la naturaleza, los contenidos de biología suelen ser los más abordados. Parece haber al respecto una especie de ausencia de la enseñanza de la física que se manifiesta de dos formas. En primer lugar, una ausencia real, donde una serie de contenidos programáticos no son trabajados por los docentes, quienes seleccionan otros considerados más relevantes por el sentido común, y una especie de ausencia presente, en donde algunos temas se tocan de forma muy superficial, sin llegar a generar una enseñanza secuenciada y sostenida que permita una verdadera aproximación por parte de los niños a los conceptos que se pretenden enseñar. Este elemento de una secuencia o de un trabajo sostenido en el tiempo, sistemático, en donde reiteradas veces se trabaja un determinado tema, es crucial a la hora de enseñar contenidos de ciencia, sobre todo cuando hablamos de estas disciplinas que son poco abordadas. De ahí que tengamos que asumir una postura didáctica a la hora de pensar una propuesta. En este sentido, considero la didáctica como la ciencia de enseñar ciencias o la ciencia del profesorado de ciencias. La disciplina que permite diseñar una genuina actividad científica y, como se verá más abajo, también metacientífica, escolar. Izquierdo, esto es de Aduriz Bravo 2011. Interrogarnos por la forma en que los niños aprenden ciencias y, más específicamente, pensar la forma en que los niños aprenden física debe ser uno de los pilares a partir de los cuales construyamos nuestras propuestas de enseñanza. Dar lugar a la enseñanza de la física a nivel escolar requiere elaborar una propuesta en la que emerjan diversos elementos que hacen a la ciencia escolar y a la didáctica de la ciencia que hemos venido manejando. No alcanza solo con la presencia de un contenido, esto ya lo mencionamos, sino que el modo en que lo hacemos, aterrizar en el aula, es fundamental para lograr aprendizajes en los niños. Es verdad que los maestros reconocen ciertas dificultades a la hora de pensar la enseñanza de la física, algunas inherentes a la propia disciplina y otras en relación a las ideas previas o intuitivas que manejan los niños. Pero coincidimos con Barbosa cuando dice lo siguiente: si el niño en la clase de ciencias es capaz de ponerse en contacto con el mundo que tiene a su alrededor, no hay razón para dejar de presentarle los conceptos de física por más complejos que puedan ser. Otra idea de Barbosa Lima dice lo siguiente: no se trata aquí de inducir o estimular la transformación de niños en pequeños científicos, sino de permitirles un contacto previo con la física, a través de la presentación de conceptos científicamente aceptados, de fenómenos físicos comunes en su vida cotidiana. Ello permite la formación de un ciudadano capaz de pensar y analizar cuestiones científicas. Estas dos frases son de Barbosa Lima, 1997, sugeridos en la bibliografía del final. Si miramos la física más detenidamente, como disciplina, podemos decir que la física mira el mundo desde una perspectiva de lo inerte. Es una disciplina que construye entidades que conforman su marco conceptual. Estas entidades son abstractas, inventadas, y crea a su vez un lenguaje propio. La física, ciencia que se ocupa de los componentes fundamentales del universo, de las fuerzas que estos ejercen entre sí y de los efectos de dichas fuerzas, todos estos elementos son factibles de ser enseñados a los niños y pueden formar parte de la propuesta. El tema del concurso que estamos trabajando plantea elaborar una propuesta problematizadora, por lo cual en este cuarto punto nos parece fundamental, importante, que definamos lo que se entiende por problematizar, ¿no? De esta cuestión hay diversa literatura, y vamos a ver dos ideas básicamente. Una más general, que es de Portland 1999, de problematizar en sentido más general,
que nos dice: cuando hablamos de partir de problemas, no nos referimos únicamente que el problema tenga que ser una pregunta expresamente formulada, aunque en último término siempre sea reductible a alguna modalidad de pregunta, sino que puede ser una situación novedosa, que estimule la curiosidad, un conjunto de datos difíciles de relacionar con conclusiones anteriores y que por ello obliguen a buscar mecanismos de reajuste, o un simple acontecimiento con características tales que presente dificultades para integrarse, por los mecanismos habituales, en la experiencia cotidiana de los alumnos. Si vamos a una definición más de problematizar en ciencia, de problemas científicos, encontramos a Pérez Esteve, que nos dice: podemos definir entonces un problema cognitivo como la imposibilidad que experimenta un individuo de prever, desde su forma de concebir lo real, algo que sucede en lo real. Cuando este tipo de problemas cognitivos se dan en el contexto de una comunidad científica, se habla de problemas científicos. Es decir, esa situación problematizadora que debemos elaborar necesariamente tiene que ser de tal magnitud que invita a los niños a modificar sus ideas. Cuando las respuestas no están dadas de antemano, o éstas no permiten explicar determinadas cuestiones del fenómeno, aparece la problematización, la cual tiene como destino la estilización de las ideas, es decir, el aprendizaje de algo que pusimos en juego en esa propuesta. El siguiente punto vamos a brindar algunas pistas para pensar una propuesta. Vamos a detallar ahora algunos lineamientos didácticos que surgen del análisis de prácticas concretas de enseñanza realizadas por nuestro equipo en los últimos años. El primer aspecto que vamos a analizar, la primera pista, por llamarlo de alguna forma, es el papel de lo que se denomina ideas previas o ideas intuitivas, o las ideas que manejan los niños sobre un determinado tema. Al trabajar el concepto de fuerza, por ejemplo, con los niños, sus ideas acerca del tema suelen dar cuenta de ciertas construcciones realizadas por ellos. Muchos niños asocian la idea de fuerza a lo que es hacer esfuerzo. Al respecto, afirmamos esta cita que nos parece importante: especie de metamorfosis. Pasar de las ideas previas al conocimiento científico no es un salto de un conocimiento al otro. No implican destrucción de una por construcción de otra. Es un camino de transformación. Es un puente que el maestro debe ir construyendo con diferentes intervenciones, en donde aquellas se vayan enriqueciendo, puliendo, perfeccionando, para acercarse cada vez más a las nociones que maneja el científico. Ambas ideas de fuerza son aceptables, a diferencia que una es más estilizada que la otra. Esta frase es de Echartea García, 2013. Lo interesante de esta cita es entender que los niños, en esa relación constante que entablan con diversos fenómenos cotidianos en los que la física entra en juego, manejan ciertas ideas, ciertas palabras, que dan pie a nuevas construcciones. Por ejemplo, en esa investigación vimos que muchos de ellos asociaban la idea de fuerza con el hecho de hacer esfuerzo. Evidentemente, esta noción está alejada de la noción de fuerza que manejan los científicos. Sin embargo, algún aspecto de ella podría dar pie a intervenciones que estilicen un poco más la idea de fuerza que manejan los niños, acercándolos a lo que la ciencia dice. Una de las formas que hemos encontrado para evidenciar estas cuestiones es la de registrar mediante dibujos y producciones escritas las ideas que circulan en los niños acerca de un tema. Al respecto manejamos: el maestro debe intervenir, estar atento a las palabras e ideas que circulan en la clase y centrar todas las miradas hacia una frase interesante que pueda surgir. Muchas veces se nos escapan esos momentos de construcción, en donde aparece un buen dibujo, la intervención de un niño con un comentario o una pregunta, una idea que empieza a circular. Es ahí que los maestros debemos enseñar con todo el sentido etimológico del término: inseñare, señalar, mostrar que esas ideas son interesantes para pensar y nos pueden andamiar y acercarnos un poco más a lo que la ciencia dice. Se trata, en definitiva, de no dejar pasar esos momentos potencialmente didácticos. Cuando una idea, una frase, un dibujo aparece en el salón y como docentes reconocemos en ellos un potencial didáctico, debemos centrar todas las miradas y los piensos hacia allí y analizar detenidamente, dando cuenta de la validez que el mismo pueda tener. Un segundo elemento, una segunda pista que queremos pensar es el tema del conocimiento científico, es sobre el conocimiento científico.
Desde el equipo de investigación sustentamos la idea de que existen diferentes puertas de entrada para que ingresen los postulados de la ciencia al aula. Hay cuestiones que los niños las pueden elaborar, pero otras, de mayor complejidad, se deben mostrar, hacer ver lo que la ciencia dice al respecto. La narración de una historia, un texto científico adaptado, el uso de una analogía, modelizar o la explicación de un niño al resto de sus compañeros pueden ser distintas cartas de presentación de un tema y pueden hacerse necesarias en cualquier momento de la secuencia o de una propuesta. En algunas situaciones, a causa de la complejidad de la temática, eso implica intervenir, por ejemplo en la enseñanza del modelo corpuscular de la materia. Se debe perder el miedo a decir, la ciencia hoy en día piensa en esto y a partir de ahí continuar construyendo nuevas preguntas que profundicen la mirada. Cualquier momento de la secuencia puede ser adecuado para hacer aterrizar en el aula los postulados manejados por la ciencia sobre el tema en cuestión. En otras situaciones, se pueden presentar diversas actividades que posibiliten la construcción de esa idea sin la necesidad de decirlo tan directo. A su vez, muchas veces los maestros tenemos ciertas ideas sobre un determinado fenómeno que están muy alejadas de lo que la ciencia dice. Por ejemplo, la idea de fuerza de gravedad, que suele ser pensada como atracción de un cuerpo sobre otro y no como una interacción entre dos cuerpos. La formación disciplinar en este aspecto es crucial. Tener claro lo que la ciencia dice hoy en día del fenómeno que vamos a elegir es clave a la hora de pensar una propuesta de enseñanza que mantenga coherencia con la ciencia erudita. Un tercer elemento tiene que ver con las intervenciones. La importancia de que esas intervenciones sean sostenidas en el tiempo y a lo largo de la escolaridad. Ideas estilizadas que aumentan la construcción y mejoran la mirada superan las ideas intuitivas. Sin embargo, a lo largo de la escolaridad deben existir nuevas intervenciones que involucren otros aspectos y las estilicen aún más. Cuando pensemos la propuesta, si tomamos la decisión de enmarcarla en una secuencia de actividades, el cierre de la misma no debe ser el fin, sino que es parte de un proceso. Se debe continuar interviniendo, pensando otros ejemplos, nuevas situaciones para lograr que esos aprendizajes se sostengan en el tiempo. La ciencia no se aprende de forma natural y espontánea. Las intervenciones deben estar basadas en eso y modificar esas ideas que tienen los niños no es algo sencillo. Citamos aquí a Dibarrure. El niño aprende la ciencia escolar cuando ésta surge de una transposición didáctica que tiene debidamente cuantificada la densidad conceptual a trabajar y que prioriza provocar desde las situaciones planteadas el pensamiento de los niños. Los físicos producen sus conocimientos muchas veces sin hacer grandes experimentaciones y llegan a abstracciones de cuestiones muy elevadas planteando sus teorías y modelos. Esa ciencia no podemos enseñarla en la escuela, sino que vamos a mirar esa forma e intentar que nuestras propuestas sean coherentes con eso. Un cuarto elemento que nos parece fundamental es importante que pensemos el aprendizaje de la física mediante fenómenos cotidianos. Cuando comenzamos a planificar las actividades para la enseñanza, luego de tener claro el concepto que vamos a trabajar, pensemos bien alguna situación cotidiana que dé cuenta de ese aspecto para formularla en forma de problema. ¿Por qué buscar un ejemplo cotidiano? Porque los niños tendrán menos obstáculos para comprenderlo y porque la física es lo que hace, estudiar fenómenos del mundo real, analizarlos en profundidad, simplificarlos, para trabajar en situaciones ideales, ejemplo caída libre en el vacío, y luego desarrollar conceptos, generalizaciones, relaciones matemáticas acerca de eso. Un quinto aspecto, una quinta pista para pensar que nos parece interesante poner en juego aquí es acerca del lenguaje natural y el de los físicos. Los niños utilizan un lenguaje natural para dar explicación a los fenómenos físicos. Por ejemplo, hacer esfuerzo, va más rápido, me pesa, el sonido viaja por el aire, son cuestiones que van planteando los niños. La física, a lo largo de su desarrollo, ha ido tomando esas palabras y por algo lo ha hecho. Debemos atender a que no son los niños los que toman las palabras de la física y las utilizan en lo cotidiano, sino que es al revés. La física, en su construcción histórica, tomó palabras de lo cotidiano para construir y darle nombre a los conceptos que estudia. Los niños manejan esas palabras. Nosotros debemos refinar ese lenguaje utilizado. 6. Acerca de los obstáculos. A la hora de pensar una propuesta de enseñanza, cuando uno decide enseñar física, siente muchas veces que el conocimiento disciplinar y didáctico que se tiene es insuficiente.
Nos cuesta saber qué dice la ciencia sobre determinado tema para luego tomar decisiones en relación a cómo intervenir. Afirmamos que debemos dominar la disciplina, estamos de acuerdo, pero de ninguna manera eso debe significar ser expertos en física para enseñar luego física a niños. Existe una dificultad, a su vez, inherente a los propios contenidos. Algunos conceptos a ser enseñados no son visibles, a saber, fuerza, sonido, onda, por lo cual van a requerir el uso de analogías, modelizaciones y un trabajo sistemático sostenido en el tiempo que posibilite un acercamiento a ellos por parte de los niños. Pensando en la propuesta, sería el siguiente punto que vamos a desarrollar. En la bibliografía aparecen detallados algunos artículos que pueden dar pie para pensar una propuesta por parte de ustedes. Pero vamos ahora a pensar, hacer una especie de juego donde pensemos un contenido de física y esquemáticamente algunas formas de abordar ese contenido con niños de tercero en relación a los aspectos ya planteados. Aclaramos que esto no es una secuencia ni una propuesta para transcribir y presentar en el concurso, sino que mi objetivo es partir de la selección de un concepto y pensar juntos diferentes actividades o caminos por donde abordarlo. La idea es que ustedes luego elaboren en base a todo lo que hemos venido mencionando y otros aportes que consideren relevantes, utilizando este u otro concepto, una propuesta personal. Pensemos, por ejemplo, el tema del sonido, la vibración del cuerpo sonoro, que es un contenido específico de tercer grado, la frecuencia y la altura del sonido, la reflexión del sonido eco. Pero en lugar de meternos con ese contenido tal como está descrito ahí en el programa escolar, pensemos en el sonido como algo más, como un contenido más general. Y pensemos que lo queremos trabajar con los niños, que nuestra propuesta va a ir en ese sentido. En primer lugar, debemos entender desde lo disciplinar qué es el sonido, qué dice la ciencia acerca de ese concepto, cómo fue descubierto por los científicos, desde cuándo la ciencia habla de sonidos en esos términos, en qué ámbito surge esta idea, y luego ver cuáles serán los atributos básicos de ese concepto que serán puestos en juego en la propuesta. Eso nos permite hacer visibles diferentes puertas por donde abordar el concepto y dar pie para pensar una propuesta. Cuando se produce sonido es porque algún tipo de material, aire, agua o sólido vibró. El sonido lo provoca la vibración de un cuerpo, sea audible por el humano o no, y se debe a la transmisión de movimiento y energía. Esa propagación se realiza a través de ondas. Una onda es la perturbación de un medio, por ejemplo, al hacer vibrar la cuerda de una guitarra, al golpear dos maderas entre sí, al dejar caer una piedra en el agua, etc. El concepto de sonido implica el reconocimiento de lo que es una onda, de lo que es el movimiento, de la energía, de las diferentes propiedades que el mismo tiene. Es un concepto manejado por los niños, pero la dimensión física del concepto, sonido físico, encierra una complejidad mayor que el concepto de sonido que manejan los niños. Nuestras propuestas deben ir en el camino de estilizar esas ideas que presentan los niños y acercarlos cada vez más a lo que la ciencia dice acerca del sonido. Ahora bien, ¿cómo hacer para que los niños comiencen a comprender físicamente el sonido? Una posible puerta de entrada podría ser indagar la historia del sonido, asociado a la idea de ondas. Ahí debemos remontarnos al siglo VI a.C., la historia de la ciencia y de cómo se origina este concepto podría ser una de las puertas de entrada a este tema. Pitágoras, en el siglo VI a.C., realizó aportes interesantes acerca del sonido, vinculados a la música, de vital importancia en la Grecia de aquel entonces, y no a una investigación propiamente científica. Ya Aristóteles, en el 384 a.C., en alguno de sus tratados, se refiere al sonido como ondas sonoras, al tiempo que reconoce que se propagan en el aire siendo impulsadas por éste. No queremos dar una mirada exhaustiva de la historia del sonido, pero ver sus orígenes, o hacer un recorrido histórico que muestre el avance del conocimiento, llegando hasta la actualidad, donde el estudio del sonido y su registro ha permitido avances tecnológicos muy importantes, puede ser una vía de abordaje del tema. Otra puerta posible, debemos entender que todos los niños, como ya mencionamos, manejan ciertas ideas acerca del sonido. ¿Quiénes o qué elementos lo producen? Que algo tiene que ocurrir para que se produzca sonido, que hay diferentes tipos, etc. Está claro que los niños manejan ciertas ideas y saben acerca del sonido. Estas ideas intuitivas
pueden ser puestas en juego mediante alguna situación problematizadora que los invite a tener que dibujar y explicar el fenómeno en cuestión. Por ejemplo, se puede plantear una experiencia de provocar sonido mediante un parlante con arroz o algún otro tipo de grano o lo que sea, colocado sobre él, como se muestra en la imagen. Y proponer a los niños a que dibujen la situación cuando hay sonido y cuando no lo hay, para que vean que el movimiento que ahí se genera, ¿no? Y que intenten explicar qué es lo que provoca que el arroz se mueva. ¿Por qué cuando hay sonido el arroz se mueve sobre el parlante y por qué cuando no hay sonido no lo hace? A partir de una actividad de este tipo podemos pensar junto a los niños e indagar las ideas que ellos manejan acerca del sonido, qué explicaciones dan, con qué relacionan ese movimiento, etc. Y luego pensar futuras intervenciones que estilicen más esas ideas. Otra propuesta es analizar algunas experiencias que aparecen en canales de YouTube. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en una imagen de YouTube, de un video de YouTube, donde un niño en un estadio golpea dos barras de madera y hay un niño ubicado a lo lejos. El niño, en ese link aparece, por ejemplo, el niño que está golpeando las dos tablas escucha simultáneamente el sonido a la vez que hace el movimiento, pero el otro niño ubicado a lo lejos primero ve el movimiento y luego escucha el sonido. Luego de unos segundos escucha el sonido. Esta propuesta puede dar pie para pensar la razón por la cual ocurre eso y compararlo luego con otras situaciones, como por ejemplo la separación entre la producción el momento en que se produce un rayo y cuando escuchamos el sonido de un trueno. Experiencias como esta, un video que se haga con los niños en la escuela, pueden ser situaciones cotidianas que nos den pie para problematizar eso que está pasando en el sonido. Dijimos al comienzo que queríamos trabajar el sonido y ahí aparece que el sonido como una onda, ¿no? Y esa palabra merece especial atención. La palabra onda, vista desde la física, tiene un sentido a ser construido junto a los niños. El uso cotidiano o coloquial del término difiere de la noción física de este concepto. Ante la pregunta a los niños de ¿qué es una onda?, las respuestas suelen ir desde tener onda vinculado a la moda, cuando dos personas se atraen, un estado de humor, mala onda, buena onda, o, salvando la distancia del H, un instrumento para cazar. Esas son las respuestas más generales que los niños dan cuando uno le pregunta qué es una onda o qué es la onda. Así como podemos afirmar que la mayoría de los niños maneja una idea de sonido que guarda cierta relación con la idea de sonido manejada por la física, el concepto de onda que manejan los niños parecería tener una mirada más coloquial y muy pocos puntos de contacto con lo que la definición física de onda propone. Y ahí está el enorme desafío de esta propuesta, tratar de que los niños entiendan la idea de onda desde otro lugar, y ahí necesitamos intervenir. Ahora bien, ¿cómo profundizar en la enseñanza del concepto de sonido como una onda, producto de la vibración? Para ello considero fundamental, por ejemplo, el uso de analogías o modelizaciones. Dar respuesta a la razón por la cual el sonido viaja, entre comillas, por el aire y llega a otro niño ubicado a lo lejos unos segundos después, implica mirar la situación con otros ojos que trasciendan la mirada cotidiana. La física ha dado respuesta a eso que los niños no pueden observar a simple vista. El uso de analogías con otras ondas que conocen los niños es una forma de empezar a pulir la idea de sonido que los niños manejan. Una analogía que se puede utilizar, como se observa en la imagen, es la caída de una piedra al agua donde las ondas que se producen se hacen claramente visibles y se puede observar el movimiento que éstas tienen hacia un determinado punto. Otra posible analogía para pensar esto de las ondas sonoras que no las podemos ver sería pensar en las olas que hacen las personas en la tribuna durante un partido de fútbol. Es decir, debemos buscar algunas formas de que los niños vean, entre comillas, lo que no pueden ver. Esa onda que se produce por la vibración de un cuerpo y que se mueve a través del aire, debemos intentar que los niños la piensen para luego aplicarla a una situación en la que el sonido se ponga en juego. Para finalizar, considero fundamental que a partir de todos estos elementos que mencionamos y se pusieron en juego en la ponencia, cada uno de ustedes piense cómo elaborar una propuesta problematizadora para la enseñanza de la física en tercer grado, tratando de ser originales y creativos en la propuesta que piensen y puedan además fundamentarla desde lo disciplinar y didáctico. Dentro de la bibliografía utilizada para armar la ponencia,
se la dejamos para que la observen. Tenemos Acevedo Díaz 2009, Aduriz Bravo 2001, Aduriz Bravo 2011, Aduriz Bravo de Ibarruri Turralde 2013, es el libro del que le hablábamos hoy en medio de la ponencia. Aduriz Bravo 2014, el programa escolar, el documento base de análisis curricular. Barbosa Lima Alves Goncalves del 97. Luego tenemos Dibarure María 2013, Dibarure 2009, Echartea García 2013, Furman Sisman 2001, García 2017, Laidoy 2014, Liguori 2005 y Portland 1999. Bueno, desde ya agradecerles la escucha y esperemos que la ponencia les sirva para elaborar ese tema, desearles mucha suerte en lo que es el concurso y nada más. Gracias por el tiempo.